Hay un instante. Es sutil como una pluma de luz, y en él se esconde la libertad. Cuando el sentimiento estalla por dentro, a menudo parece que la reacción ya está escrita de antemano. El calor se convierte en agudeza. La inquietud aplasta la respiración. La voz se convierte en el espejo de una emoción recién nacida. Pero entre ese primer impulso y lo que haremos después, hay un espacio, un pequeño intervalo, parecido a un claro en el bosque después de la lluvia, donde el aire se percibe de otra manera. Permítete notar este claro. La conciencia aquí no hace ruido. Es como el viento matutino que acaricia rostros sin exigir respuestas. Cuando no hay esta pausa, entregamos el control al viento de historias ajenas, expectativas y reacciones. ¿Qué pasaría si imaginamos? La emoción es una ola y tú eres la orilla. La ola llega, arroja en la arena sus piedras, miedos, rencores, irritación. Si la orilla reacciona de una sola vez, pierde su forma. Comienza a jugar el papel de la propia ola. Sin embargo, si hay una pausa, la orilla puede aceptar, retroceder, mover la piedra a otro lugar o dejarla en la arena, reconociendo su peso, pero sin convertirse en ella. A menudo se siente que la pausa es debilidad, dilación, evasión. Pero en ella se esconde otra fuerza, la capacidad de elegir aquello a lo que le otorgas importancia. En nuestro mundo, donde todo exige inmediatez, respuestas, valoraciones, me gusta y decisiones instantáneas, la pausa se convierte en un recurso raro. Recuerda que no todo merece nuestra presencia. No cada chispa debe convertirse en llama. Nota cómo respira el cuerpo cuando te das este pequeño espacio. El corazón se calma un poco. Los pensamientos dejan de tomar el control en piloto automático. La voz adquiere matices y no gritos. Imagina un camino en la niebla, sin pausa. Conduces a ciegas, siguiendo cada señal, cada reflejo de luz. Con la pausa, enciendes los faros de la luz interior, no para avanzar más rápido, sino para ver a dónde realmente quieres ir. La autodefensa en este sentido no es un bloqueo, una defensa rígida, sino una frontera suave y consciente. Es la habilidad de permitirse sentir, percibir y luego elegir una respuesta que se alinee con los valores y el ritmo interno. Esta habilidad libera de la necesidad de demostrar la razón, de la lucha constante por la atención, del deseo de controlar todo lo que nos rodea. Cuando surge un espacio entre la sensación y la acción, la energía, previamente gastada en una reacción instantánea, se convierte en un recurso para una elección consciente. Puede dirigirse a cuidar, a una conversación clara, a una calma tranquila, o puede ser reservada para lo que realmente importa. En este espacio no desapareces, simplemente te vuelves más entero, un observador más sereno de tu propia vida. Nota cómo la naturaleza nos enseña esto. La estación cambia suavemente. La hoja no se desprende de repente. Vive lo suyo y se va con dignidad. De la misma manera, la emoción no tiene que dictar una respuesta instantánea. Hay la posibilidad de esperar, de respirar, de permitir que las imágenes se asienten y luego elegir una acción que surja de la claridad y no del impulso. Estar contigo mismo significa tener esta presencia, esta línea suave entre lo que llega y lo que se crea. Puede parecer que la pausa priva a la vida de drama, la hace más lenta, pero en realidad
da profundidad. En el silencio entre la inhalación y la exhalación nacen significados y decisiones que de otro modo pasarían desapercibidos. Es como mirar un lago. Cuando la superficie está tranquila, se ve el fondo. Cuando las olas están agitando, todo se distorsiona. Permítete este espejo tranquilo. Devuelve claridad y libertad. Confía en esta pequeña desaceleración. Deja que este instante se convierta en tu llave. Una llave no para controlar el mundo, sino para la libertad dentro de ti, para la autodefensa más suave y clara. Respira. Nota. Permítete el espacio. Ahora es un momento en que el significado de la pausa se vuelve especialmente valioso. El mundo se mueve más rápido que nunca. Las noticias se superponen, las opiniones se multiplican y el espacio para el silencio interior se reduce. En esta prisa, las emociones ganan velocidad y las reacciones se vuelven inmediatas. Lo que antes se podía digerir durante el día, ahora requiere respuesta en el mismo minuto. Y en esta aceleración se esconde un riesgo. El riesgo de disolverse en los ritmos ajenos, de perder los límites y dejar de notar a qué realmente vale la pena dedicar la energía. Pero hay otro lado. Cuando todo a tu alrededor exige ruido, el silencio adquiere valor. La autodefensa es como una habilidad para orientarse en la niebla. No correr con los ojos cerrados, sino detenerse, respirar y mirar a tu alrededor. No se trata de aislamiento, ni de rechazar la conexión con el mundo. Se trata de no permitir que los vientos externos dominen el fuego interno. Cuando entre el sentimiento y la acción, aparece un espacio. De repente, en este mundo difuso y brumoso, empieza a surgir claridad. ¿Hacia dónde dirigir la atención? ¿En qué gastar fuerzas? ¿Qué límites establecer para que sean respetuosos contigo mismo y con los demás? El contraste ayuda a sentir la importancia. Imagina que caminas por un sendero montañés, donde un paso al lado es una reacción. Si reaccionas a cada pequeño detalle, el viento, los susurros, la voz ajena, el camino se vuelve caótico y agotador. Si te permites una pequeña pausa, sientes el suelo bajo tus pies, oyes la respiración del mundo, eliges la dirección que te calienta y te sostiene. En nuestros tiempos, esto es especialmente importante, porque con el tiempo llega la claridad. No es lo mismo a qué dedicamos nuestra atención. La energía es limitada y la elección es una forma de respeto hacia uno mismo. La conexión con la audiencia aquí no es abstracta. Probablemente, ahora conoces esa sensación, cuando el corazón comienza a acelerar los acontecimientos más rápido de lo que el pensamiento puede captar el significado. O cuando en una conversación, las palabras surgen primero y luego queda el vacío y el arrepentimiento. O cuando el feed en el teléfono trae una ola de ansiedad y parece que necesitas reaccionar a todo de inmediato. No estás solo en esto. Estas experiencias son comunes, como el viento, y en ellas hay una invitación: estar cerca de ti mismo en el momento en que el mundo pide reacciones. Es importante entender, la autodefensa no se trata de controlar las emociones en el sentido de reprimirlas. Se trata de respeto hacia tu propio espacio interior. Como un jardinero que no arranca cada brote, sino que elige cuidadosamente a qué dar luz y agua. En este sentido, la pausa actúa como un filtro. No elimina los sentimientos. Permite ver cuáles requieren cuidado y cuáles son solo señales ruidosas que pasan. Esta distinción es la sabiduría de la elección, que se vuelve más valiosa con los años. La metáfora del día y la noche
ayuda a sentir el matiz. Algunas cosas requieren la luz inmediata de la reacción. Otras requieren la paciencia de esperar al amanecer. A veces, el ruido nocturno indica peligro y realmente requiere atención. Otras veces, son simplemente ecos de viejas historias. La autodefensa ayuda a distinguir una cosa de la otra, permitiendo actuar desde la claridad y no desde el miedo. Es como si el bosque observara el clima. No reacciona a cada ráfaga de viento, pero sabe cuándo debe cerrar sus hojas y cuándo permitir que la lluvia pase. La alfabetización emocional de nuestro tiempo es una habilidad que ayuda a mantener la armonía interna y al mismo tiempo ser sensible al mundo. Cuando aprendemos a hacer pausas, abrimos la puerta a una comunicación respetuosa. Primero hacia nosotros mismos y luego hacia los demás. Este movimiento lento pero profundo transforma relaciones y decisiones, porque en el espacio entre el sentimiento y la acción nace la responsabilidad no como una carga, sino como una elección. Y esta elección trae consigo paz, silenciosa pero duradera. En esta serie de palabras, quiero ofrecer no un conjunto de reglas, sino una invitación a la práctica. Observar, respirar, notar los impulsos que surgen y darles espacio sin convertirlos inmediatamente en acción. Permítete ser testigo de tus sensaciones. Confía en la suave pausa de la respiración. Está presente con lo que sucede. Este es un camino no de logros rápidos, sino de un regreso gradual a uno mismo, a esa luz interior que guía hacia adelante. Confía en el momento. Permítete espacio. La emoción no es solo un destello, es como el viento sobre el lago. Primero una ligera ondulación, luego círculos que se expanden por el agua. Siente este movimiento, no como algo ajeno, sino como parte del paisaje dentro de ti. Trae color, tonalidad, una historia que el cuerpo conoce más que la mente. A veces la emoción suena suave, como pasos en la hierba. A veces ruge, como las olas contra las rocas. Pero es importante recordar, el sonido en sí mismo no es igual a la acción. Entre el sonido y tu respuesta, hay un espacio que se puede observar. Imagina cómo en el templo del bosque, una rama caída provoca eco. Primero miedo, luego evaluación, peligroso, no peligroso, y un instante después la decisión, quitar Roder. A menudo actuamos instantáneamente, porque así nos enseñaron. Reaccionar, defenderse, justificarse. En nuestra infancia nos decían, corre o no dejes que esto suceda. Y esta habilidad se ha asentado en nosotros. Pero ¿qué pasa si ahora, como adulto, puedes permitirte algo diferente? Sentarte en una piedra al lado del camino, respirar y sentir lo que realmente te está sucediendo. No es una evasión, sino una atención a las raíces de la emoción. Las historias que llevamos colorean nuestras reacciones. Recuerda un caso en el trabajo, cuando una frase de un colega hizo estallar algo dentro de ti. Sentiste calor, tus manos se llenaron de protesta, y palabra por palabra se levantó una tormenta. Pero si te permites hacer una pausa, aunque sea para respirar, ocurre algo sorprendente. El calor se enfría, las palabras dejan de salir y aparece un espacio para elegir. Responder con suavidad, aclarar un hecho, o simplemente guardar silencio y dejar que el evento pase.
Una pequeña historia puede servir como mapa. Noté en mí un viejo hábito de reaccionar de manera aguda y nació en un contexto diferente. Reconocer esto significa liberar la tensión. El paso práctico aquí es simple y accesible. Empieza con lo pequeño. Cuando una emoción surge, presta atención a tu cuerpo. ¿Dónde vive? ¿En el pecho? ¿En el estómago? ¿En la garganta? Dale un nombre a ese lugar. Ansiedad, ira, melancolía. Haz 3 respiraciones lentas, contando hasta 3 al exhalar. No es magia, sino la arquitectura de la pausa. 3 respiraciones crean un intervalo físico que permite a la conciencia conectar con el impulso. Luego, pregúntate suavemente, ¿qué es importante para mí ahora? Y espera la respuesta. Esta pregunta es como una linterna que no mira al pasado ni al futuro, sino al momento presente. No exijas una solución inmediata. A menudo lo primero que llega es un viejo automatismo. Da espacio a la segunda y tercera respuesta. La reflexión nace de la observación. Nota la conexión entre la historia que llevas y cómo respondes. Observa durante unos días. Tan pronto como la emoción estalle, haz una pausa y anota lo que ocurrió dentro. Con el tiempo notarás patrones, como senderos forestales que conducen a arroyos familiares. No se deben juzgar estos patrones. Merecen ternura y claridad. La conciencia ya es acción. Despliega el antiguo camino y traza uno nuevo. Permítete ser un explorador de tu clima interno. No puedes cambiar la tormenta con fuerza, pero puedes aprender a mantener la tensión de la calma. Una pequeña chispa para el movimiento. Nota una sensación recurrente hoy y simplemente recuérdala en el momento en que aparezca de nuevo. Haz 3 respiraciones profundas y confía en la suave pausa. Crear un espacio significa organizar un ligero claro en la densa trama de las experiencias. Imagina un campo después de la lluvia, cuando el viento pasa y se forman franjas uniformes de luz y sombra sobre él. Este claro, donde todo parece pausar, es el lugar donde es más fácil discernir lo que realmente importa. Así es la pausa interna. No es un vacío, sino un intervalo iluminado donde se puede mirar más profundamente y sentir los motivos que subyacen a la reacción. Nota tu respiración, el ritmo de tu corazón, la imagen que ha surgido, y permite que esta observación sea sin juicio. Hubo una historia sobre una mujer que siempre respondía bruscamente a la crítica, como si dentro de ella se activara un escudo arcaico. Un día decidió intentar un camino diferente. Cada vez que sentía un impacto, contaba hasta 5, imaginando cómo una ola pasaba junto a una piedra en la orilla. En ese conteo llegaban pensamientos, pesar, resentimientos, pero no permitía que dictaran su voz. Con el tiempo, las personas a su alrededor notaron el tono de su discurso. Se volvió más lento, más profundo, y muchos diálogos perdieron su agudeza. Eso no significaba que dejara de defenderse. Aprendió a defenderse con bondad, con conciencia de los límites que no rompen, sino que protegen. ¿Qué puedes comenzar ahora mismo? Reserva para ti un pequeño ritual de pausa. No es necesario llevar a cabo prácticas complejas. Establece una simple señal, como un ligero toque en la palma, una suave inhalación, o imaginar un pequeño círculo luminoso en tu pecho. Cuando surja la sensación, utiliza la señal y espera 3 respiraciones profundas. Esta señal
actúa como un ancla. Te informa que ahora puedes tomarte tu tiempo. Poco a poco, este ritual se convertirá en una habilidad corporal, como caminar. Primero aprendes a dar pasos, luego el cuerpo lo hace automáticamente, pero ya con un nuevo sentido de dirección. Reflexiona sobre las consecuencias. ¿Qué cambia cuando la reacción deja de ser instantánea? Las conversaciones cambian de tono, las decisiones se vuelven menos apresuradas y la energía, liberada de conflictos indiferentes, puede dirigirse hacia el cuidado de lo que realmente importa. Es como ahorrar agua en una casa en sequía. Cuando no derramas el flujo sin pensar, es suficiente para las plantas que dan vida. Al crear espacio, gestionas el recurso de tu atención. La reflexión aquí requiere paciencia. A algunas personas les parece que la pausa es una pérdida de control. A otras, que es debilidad. Pero en la práctica es una habilidad, similar a la del jardinero. Primero necesitas entender la tierra, luego quitar cuidadosamente las malas hierbas y después dar luz a los brotes. La práctica de la pausa es un respeto hacia uno mismo y hacia aquellos con los que interactúas. Permítete experimentar. En una conversación esta semana, establece la intención de esperar y después analiza qué ha cambiado. No exijas resultados inmediatos. Observa el proceso como un largo río. El impulso para moverte. Elige una señal de pausa y úsala en la próxima explosión de emoción. Nota la diferencia en la respiración y la voz. La conciencia no es un mantra ni un ideal. Es una sutil maestría de presencia, como tejer luz sobre la superficie del agua. No promete que las emociones desaparezcan, pero permite estar con ellas de otra manera, suavemente, observadoramente, sin sometimiento. Cuando aprendes a notar las primeras señales, una oleada en el pecho, tensión en la mandíbula, un vientre contraído, surge la oportunidad de intervención. Esta oportunidad no es para luchar contra los sentimientos, sino para invitarlos a un diálogo y no a una batalla. Imagina que estás sentado a la orilla de un río y la emoción es una hoja en el agua. La conciencia te ayuda a no agarrar la hoja, a no agitar la corriente, sino simplemente a observar cómo flota. Hay un ejemplo. Un joven notaba que cada mensaje de su jefe provocaba en él un deseo automático de justificarse. Comenzó a practicar una técnica simple. Antes de responder, una pausa y preguntarse a sí mismo, ¿qué es lo que este mensaje realmente requiere? A veces requería la confirmación de un hecho. A veces, tiempo para reflexionar. A veces, nada en particular. Este simple hábito cambió el curso de los acontecimientos. Menos conflictos, más claridad, y se sentía menos desgarrado entre las emociones y las obligaciones. La conciencia, en este sentido, es como un espejo que da una distorsión. La distorsión son las reacciones pasadas. Pero cuando el espejo está limpio, el reflejo se vuelve verdadero. Consejo práctico. Reserva intervalos cortos durante el día para verificar tu presencia. Que sean 3 minutos por la mañana, 5 minutos a media jornada y 1 minuto deslizándote antes de dormir. En esos minutos, observa tu respiración, las sensaciones en tu cuerpo, la turbulencia de los pensamientos, pero no intentes corregirlos. Tu tarea es convertirte en testigo. Anota lo que has notado. Una imagen, una palabra, una emoción, y no evalúes. Con el tiempo, estas anotaciones se convertirán en un mapa
que será más fácil de seguir en la tormenta. La conciencia no requiere una gran voluntad. Requiere un regreso regular a uno mismo, como un centro tranquilo en medio del ruido. Reflexionando, recuerda. La conciencia no es una solución definitiva, sino una herramienta. Permite elegir donde antes había automatismo. Y esta elección no es la obligación de ser perfecto, sino la misericordia hacia tu propio ritmo. Porque es precisamente la suavidad en el trato contigo mismo la que crea condiciones para un apoyo interno sostenible. Cuando te vuelves más atento a tus propias reacciones, el mundo a tu alrededor también comienza a responder de manera diferente. Con respeto, porque te das a ti mismo y a los demás el espacio para ser. Un pequeño paso para comenzar. Reserva hoy 3 minutos para observar tu respiración. Permite que sean simples, sin exigencias, y confía en el suave conocimiento de que esto ya es autodefensa. La vida es como un río que recoge cientos de arroyos, pero no cada afluente debe cambiar su curso. A qué dirigir las fuerzas es una cuestión de prioridad, y está estrechamente relacionada con la habilidad de hacer una pausa. Cuando la sensación tiende a la acción, es útil preguntarse: ¿energía destinada a la creación o a la destrucción? ¿Ayudará esto en mi camino? Estas preguntas no deben sonar como un juicio severo, sino más bien como un suave recordatorio de que la atención es un recurso, y su distribución crea la forma del día y de la vida. Había una vez un artista que al principio de su carrera se apresuraba a responder a cada crítica e invitación. Notó que su reserva interna de creatividad se estaba agotando y decidió elegir: permanecer en un mar de voces o dedicar un espacio reducido para trabajar, que lo nutriera. Comenzó a responder desde adentro, primero dándose tiempo para una pausa, luego eligiendo aquellos proyectos que calentaban su corazón. Con el tiempo, su trabajo se volvió más claro y su voz más segura, porque la energía se convirtió en inversión, no en gasto. Esta elección no apareció de la nada. Surgió de una cadena de pequeños sí y no, cada uno de los cuales fue acompañado de una pausa y una cuidadosa reflexión. Paso práctico. Establece una regla simple de prioridades. Escribe 3 cosas que realmente son importantes para ti en el próximo mes. Cuando aparezca la tentación de reaccionar ante algo distractor, pregúntate: ¿ayuda esto a alguna de mis 3 cosas? Si la respuesta es sí, actúa con suavidad y conciencia. Si no, permite que la sensación pase y libera espacio. Esta regla no anula la empatía y el compromiso. Ayuda a mantener claridad y dirección. Recuerda, las prioridades no son muros rígidos, sino puentes que construyes para tu movimiento. La reflexión invita a mirar a largo plazo. ¿Qué vida deseas apoyar? ¿Aquella en la que cada impulso reclama atención, o aquella en la que lo que realmente importa tiene significado? La elección de prioridades trae no solo productividad, sino también paz. Cuando entiendes hacia dónde fluye tu energía, desaparece la sensación constante de dispersión. Es como afinar un instrumento. Si la cuerda está bien tensada, la melodía fluye con facilidad. La práctica de la pausa y la elección de prioridades trabajan en conjunto. La pausa crea espacio y la prioridad, dirección. Impulso para comenzar. Hoy elige 3 prioridades y colócalas en un lugar visible. Observa cómo cambia el tono de tus decisiones después de este paso. En esta sección hay un mapa sencillo para cada día, para que la pausa no sea un regalo raro.
sino una parte natural de la vida. Imagina que no es un conjunto de reglas, sino una serie de rituales ligeros que se pueden entrelazar en el día a día como el aroma de un té fresco. Calientan, no requieren esfuerzo y cambian gradualmente el sabor del momento. Ritual matutino de presencia. Despierta en silencio, sin perseguir una larga lista de tareas. Dedica 1 a 3 minutos a observar tu respiración. Permite que la inhalación y la exhalación sean los compañeros del día. Si deseas una señal, toca tu pecho con la palma de la mano. Siente el calor y repite suavemente para ti una frase corta como «Estoy aquí» o «Permítete respirar». Esto no es una técnica para la perfección, sino una invitación a permanecer al inicio. Que este ritual tome poco tiempo, pero establezca el tono. El día comienza desde adentro. Microplan para momentos de trabajo. Cuando llegue una notificación, tensión o comentario controvertido, intenta hacer una pausa de 3 inhalaciones. Dentro de esta ventana, siente tu cuerpo. Nombra la sensación, ansiedad, irritación, fatiga y formula suavemente la pregunta. ¿Qué es lo que realmente requiere este momento? A menudo la respuesta será más sencilla que la primera reacción. Si es necesario, retrasa la respuesta 10-15 minutos para que las emociones se asienten. Esta pequeña demora ahorra mucha energía y frecuentemente hace la comunicación más clara. Anclajes corporales durante el día. Elige un marcador simple. Tocar la muñeca. Inhalar por la nariz con una ligera retención en la exhalación. O una imagen visual, un pequeño círculo de luz en el pecho. Cuando la señal se encuentra con la emoción. Recuerda, hay un espacio entre la sensación y la acción. Intenta implementar este ancla en 3 momentos al día, especialmente allí donde antes la reacción era automática. Con el tiempo, el marcador se convertirá en un hábito corporal. Cambia suavemente la atención del impulso a la elección. Notas breves diarias. Lleva un cuaderno sencillo, no para analizar errores, sino como notas de un testigo. Escribe 3 partes. Lo que ocurrió, qué sensaciones hay dentro y cuál fue la respuesta elegida, o por qué se retrasó la respuesta. Esto toma 1 o 2 minutos por la noche y ayuda a notar patrones. Después de una semana de notas, será evidente qué situaciones requieren con más frecuencia una pausa y dónde hay oportunidades para cambiar el tono de la comunicación. Pequeña revisión semanal. Dedica 10-15 minutos una vez a la semana para revisar las notas. Elige una situación en la que la pausa funcionó y una en la que te gustaría actuar de manera diferente. Permítete la gratitud por los pasos dados, incluso cuando el resultado no sea ideal. Esto no es un informe ante nadie, es un acto de apoyo a tu propia práctica. A veces, puede ser útil anotar una pequeña recompensa, una taza de té, un paseo, música tranquila, como recordatorio de que la atención a uno mismo es recompensada con calidez. Seguimiento del progreso sin presión. Lleva un diario suave no con el fin de evaluar, sino de observar. Puedes usar una tabla con 3 columnas: caso, reacción, sensación después de la pausa. Marca más a menudo con palabras que con puntuaciones. Más claridad, más ligero en la voz, menos calor en el pecho. Esto ayuda a mantener la inspiración. El progreso rara vez se mide de manera lineal. Se siente en la ligereza de la voz, en la reducción de la fatiga
y en el aumento de momentos de tranquilidad. Preservar la inspiración. Permítete pequeños rituales de recompensa y recordatorios. Una nota en el espejo, con una frase que te devuelva a la cálida pausa. Una lista de reproducción de 3 canciones tranquilas para la relajación nocturna. Una foto de un lugar donde deseas estar centrado. También es útil tener a alguien con quien compartir observaciones. No es control, sino un apoyo cálido. Cuando la inspiración se apaga, regresa a los marcadores simples. Respiración, anotaciones, revisión suave. Y siente cómo regresa la claridad. Microplan de acciones. Ejemplo del día. Mañana, 1-3 minutos. Observación de la respiración y una ligera frase de presencia. Durante el día laboral, 3-5 veces. Marcador de pausa. 3 respiraciones. Durante arrebatos emocionales. Descansos. 2 minutos. Verificación del cuerpo y estiramiento breve. Noche. 2 minutos. Escribir 1 o 2 episodios y un pequeño agradecimiento a uno mismo. Una vez a la semana. 10-15 minutos. Revisión de las notas y resaltar una pequeña victoria. Estos pasos no son un objetivo en sí mismos, son un modo de volver a ti. Si deseas medir, elige indicadores suaves. La cantidad de veces que se utilizó la pausa. Las sensaciones después de la pausa. El cambio en el tono de voz en una conversación importante. No conviertas el conteo en una nueva fuente de presión. La meta es ver el crecimiento, no exigir la perfección. Que el primer movimiento sea simple. Permítete un pequeño ritual hoy. Tal vez sea 3 respiraciones antes de responder a un mensaje. Tal vez anotar una observación antes de dormir. Eso es el comienzo. Permítete. Comienza hoy. Siente la ligereza de la presencia. Será cálido verte cerca. Si este camino resuena, será agradable suscribirse al canal y marcar el video con un like, para seguir juntos y no perderte el siguiente día de inspiración. Finalmente, reunamos los hilos de este viaje en una cálida tela. La autodefensa de la que hemos hablado no se trata de un castillo ni de un escudo, sino del espacio entre los sentimientos y la respuesta, donde la luz puede pasar y mostrar los verdaderos límites. Es el camino de un suave regreso a uno mismo, no un esfuerzo heroico ni una lucha contra cada impulso, sino un cuidado paciente que permite elegir lo que realmente merece atención. Al final del día, esta sensación es similar al calor de una taza en las manos, bastante simple, pero profundamente tranquilizadora. Recuerda las historias sobre la ola y la orilla, sobre el jardinero, sobre el artista que aprendió a conservar su energía. Todas estas metáforas convergen en una. La elección interna forma lo externo. Cuando entre el impulso y la acción aparece una pausa, el mundo no se vuelve distante y extraño. Más bien, comienza a responder a una voz más clara. El diálogo permanece vivo, pero su tono cambia. Deja de ser defensivo y se convierte en cuidado. No es una pérdida de fuerza, sino una adquisición de estabilidad y gracia. Que en esta conclusión suene un recordatorio. Estar cerca de uno mismo significa permitir sentirse todo lo que llega, y a la vez no dejar que los sentimientos definan por completo la acción. Este es un sincero respeto hacia la propia vida interna. Del respeto nace la claridad. De la claridad, las decisiones que traen paz y son más útiles para el largo viaje. Imagina que estás empacando para un viaje.
No tomas todo indiscriminadamente, sino solo lo que te abriga y te ayuda a seguir adelante. Así también la atención. Vale la pena empaquetarla con cuidado. Este camino no está exento de caídas. Hay momentos en que los viejos reflejos vencen, cuando la voz de la experiencia pasada suena más fuerte. Esta es parte del proceso. En esos momentos, es importante no castigarse, sino ser observador. Notar, perdonar y volver suavemente a la práctica. Como el té que a veces se vierte, no siempre de manera perfecta, así también nuestra práctica vive en la imperfección. La ternura hacia uno mismo es un recurso fundamental. Convierte los errores en lecciones y la fatiga en una señal para descansar. Resumir no es presionar el botón de todo listo, sino una invitación a continuar el trabajo de guía. Si intentamos reducir los pensamientos a algunas imágenes clave, estas serían: la pausa como espacio de elección, las marcas y rituales como soporte corporal, las notas y revisiones como mapa del progreso, y la suavidad en el trato consigo mismo como el principal combustible. Estos elementos juntos crean no una técnica temporal, sino un estilo de vida que conserva energía y da sentido a los días. El mensaje final es simple y cálido. Permítete ser observador de tus sensaciones. Permite que las pausas se conviertan en compañeras del camino. Cuando la claridad interna aparece, cambia el tono de la comunicación. Hace que la voz sea más tranquila y el corazón más libre. Incluso un pequeño desvío, 3 respiraciones antes de la respuesta, una breve nota por la noche, elegir una tarea prioritaria, poco a poco crea cambio. Que esto sea motivo de una silenciosa alegría. No estás solo en este camino. Muchos caminan a tu lado, compartiendo su luz y precaución. Al terminar, dejaré la sensación de una ligera presencia, una inhalación profunda, una exhalación suave, como el susurro de una página. Si este camino resuena, será cálido permanecer juntos. Puedes suscribirte al canal y marcar el video con un me gusta para no perder el próximo encuentro de luz y silencio. El camino continúa, y en esta continuidad hay esperanza, un suave aliento de nueva claridad.